Hoy vamos a pasar de esto a esto. Se nota la diferencia, ¿no? Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención con la Longer 3D, la Orange 10, es el ruido que hacía, es insoportable. Entonces me he informado y he visto que en Thingiverse podemos imprimir este soporte para cambiar el ventilador por un ventilador de 120 milímetros de PC. Y os dejo en la descripción tanto los links para imprimirse las piezas como el link de compra del ventilador, que puede servir cualquiera de PC, pero que sea silencioso. Y sí que me preocupa mucho de estos que son súper silenciosos. Entonces he imprimido estas dos piezas con una impresora de plástico y una la he imprimido en amarillo, lo he hecho con dos impresoras y entonces pues como no se va a ver, pues tampoco importa nada. Los ventiladores de PC suelen llevar 3 pines, ahora os explicaré cómo se conecta. Entonces lo que hacemos es imprimir estas dos piezas de plástico y sustituir el ventilador. Lo que tenemos que tener cuidado es que el ventilador tiene una dirección de flujo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es meter el aire a la máquina. De hecho, este ventilador da más flujo de aire que el anterior. Presentamos la pieza en esta pieza amarilla y ya atornillamos. Atornillamos con tornillos de métrica 3 suficientemente largos y ahí se queda pues perfectamente atornillado. Esto no tiene mucha dificultad. La manualidad es relativamente sencilla, lo que pasa es que nos lleva pues un ratito. Esos tornillos, esos agujeros, más vale que los mecanicéis, es de que los rosquéis antes, que le pongáis un tornillo, porque si no luego será muy difícil atornillar ahí toda la electrónica. Empezamos a desmontar y el desmontaje es muy sencillo porque es muy sólida esta impresora y entonces solamente tenemos que quitar los tornillos laterales. Yo he preferido quitarlos todos los laterales y dejar el esqueleto. Entonces lleva 4 tornillos Allen y se queda libre la electrónica en este lado. Esto es muy sencillo, no perdí los tornillos. Y con cuidado quitamos y ahí tenemos lo que es el control de la electrónica y la pantalla. Sí que vamos a procurar tener cuidado con el flex de la pantalla para no forzarlo. Si nosotros lo hacemos así no habrá ningún problema porque no vamos a forzar prácticamente nada. Quitamos la otra tapa y vemos cómo se nos queda pues ahí el tema de pues exactamente no es la alimentación, será seguramente. Entonces ya quitamos los 6 tornillos de la base, los que van a los perfiles. Y ahí ya liberamos lo que es el ventilador. Bueno, ahora quitamos los tornillos de la electrónica. La placa de la derecha lleva 2 tornillos, la de la izquierda lleva 4. Entonces, sin forzar los flex, fijaros que no hace falta tampoco forzar nada, vamos quitando la electrónica. ¿Vale? Una vez que hemos quitado la electrónica ya sale toda la base al completo. Lo que tenemos que hacer es pues eso, retirar el ventilador. Una vez que quitamos la electrónica, sin forzar los flex, ya los retiramos y fijaros como ahí tenemos la base que nos da mucha estabilidad, pero la vamos a sustituir y con el ventilador inferior. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el conector y como nuestro ventilador no lleva el mismo conector, pues lo que vamos a hacer es sustituir uno por otro con el soldador. ¿Vale? Cogemos y cortamos. Deciros que los ventiladores de PC suelen tener 3 cables. Uno es el de positivo, otro el negativo y otro el de control de velocidad. Entonces tendremos que localizar en el ventilador de PC cuál es el positivo y cuál es el negativo.
El negativo suele ser o bien el negro o el que tiene unas rayas blancas, y el positivo es el central. Ahora luego os mostraré cómo se hace. Entonces esto lo haremos con termorretráctil, lo dejaremos bien puesto y lo soldaremos correctamente. Entonces así queda el conector, positivo al centro, negativo al cable que más rayita blanca tiene, si habéis cogido un ventilador de PC que no viene con colores. Bueno, ahora posicionamos la pieza para colocar ahora el ventilador correctamente, y ya enchufamos el ventilador a la electrónica. El cable es muy largo, se puede trabajar muy bien, y como nuestra filosofía es procurar no mover las tarjetas casi nada para evitar problemas, pues ahí lo tenemos pues muy fácilmente, ¿vale? El cable del ventilador veis que lo pasa por el medio, no molesta a las aspas, no hay problema, no se atascan. Y ya pues procedemos a poner el ventilador. Cuesta un poquito porque como llevan esta especie de protección para la garantía, pues a veces nos cuesta un poquito meter el conector en la posición adecuada. Bueno, veis pues que el ventilador queda por debajo de la pieza de plástico, y por eso deberemos poner ese soporte negro que hemos impreso. Bien, ahora colocamos todo ahí en su posición y empezamos a atornillar la electrónica y el soporte. Muy bien, presentamos, vemos que los flex no tiran ni nada y que los cables van por donde tienen que ir, y podemos cerrar perfectamente todas las tapas. Y proceso contrario, insisto en que para poder hacer esto correctamente, intentar roscar previamente los agujeros, para que os entre con normalidad. Si no, no podréis roscar, o a lo mejor pues o están pasados las roscas, o simplemente el tornillo no acaba de entrar. Entonces es mejor que hayáis apretado antes un tornillo fuera del montaje. Como es entender, las piezas de plástico pesan menos que la base de acero, pero se queda igual de estable y se queda todo muy bien. Los tornillos de la base tendréis que cambiarlos por unos un poquito más largos, porque tenemos todos estos milímetros de grosor. Por lo tanto, deberéis poner al menos unos tornillos de 10 o de 12 milímetros de largo de métrica 3. Yo he usado también tornillo negro con la cabeza tal y como la tenéis, porque la base tiene una posición pues para albergar también estos tornillos y que se queden bien puestos. Si imprimís correctamente, pues entrará bien. Bueno, entonces ahí ya presentamos y ya podemos poner las tapas. Insisto en que la base tiene posición, es decir, hay unos soportes que están un poquito más elevados que otros para albergar precisamente esos tornillos de los soportes de las esquinas. En este caso, por ejemplo, veis, está bien puesto el soporte. El objetivo es que la pieza amarilla no se vea, o que si se ve sea una línea muy leve. La verdad es que incluso hasta me gusta cómo ha quedado. A la hora de poner esta tapa hay que tener cuidado con el interruptor, porque es posible que lo hayamos movido a la hora de retirar la placa. Pues lo colocamos bien y tiene que quedar todo muy recto. Y ya estamos terminando. Entonces, este es el resultado. Vamos, que no se oye prácticamente nada, y ahora se puede trabajar con esta máquina aquí. Espero que os haya servido este bricolaje y que lo pongáis.